San Vicente Ferrer, apóstol de Europa, nació en Valencia, España, en el año 1350. Sus padres fueron el notario Guillermo y su madre Constancia, quienes le inculcaron la fe de Jesucristo nuestro Señor y también a la Santísima Virgen María. Esto le despertó un gran amor por los pobres. Había acogido la costumbre y le gustaba mucho ayudarlos. En la celebración, sobre todo de los domingos, sus padres le daban la limosna completa, o sea, reunían todo lo que la familia iba a aportar y se la daban a él para que la repartiera entre los pobres. Estos ya lo esperaban los domingos y hacían cola de una manera agradable, esperando pues su limosna. También le enseñaron una mortificación los días viernes en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el día sábado también lo hacían, pero en honor a la Santísima Virgen María. Esto lo conservó durante toda su vida. Se hizo sacerdote en la comunidad de los dominicos y se destacó por tener una gran inteligencia a tal punto que tan solo a sus 28 años ya era profesor de filosofía en la universidad. Cuando era joven, el demonio lo asaltó muchas veces, sobre todo en las tentaciones. Su buen parecido le facilitaba para que varias mujeres se fijaran en él y con el propósito de hacerlo caer en la tentación, se le ofrecían para acostarse con él. Pero él, de todos modos, sabía sobreponerse a todas estas propuestas y se mantenía firme. Con esto varias mujeres inventaron varias y numerosas calumnias. Ya sabemos a qué se refería. Bien claro, tenía San Vicente que eran las obras del diablo. Esto servía, digámoslo así, de preparación para lo que se aproximaba más adelante en su vida. Cuando era el diácono, fue enviado a predicar a Barcelona. En ese momento, la ciudad atravesaba una crisis de pobreza y hambre, sumándose a esto que los barcos que traían los alimentos para suplir las necesidades que la ciudad pasaba en esos momentos se estaban retrasando. Él se atrevió a decir en una de sus predicaciones en público que se alegraran, hermanos. Palabras textuales de él, ¿no? Decía: alégrense, hermanos, que esta misma noche llegará a esta playa 2 navíos con los alimentos que estamos esperando. Esto le sirvió para que el superior del convento le diera un regaño. Él solo poniéndole referencia de que qué pasaría si esa profecía no se cumplía. Pero precisamente esa misma noche llegaron los 2 barcos con los alimentos. Y como él lo había profetizado, la gente se sorprendió tanto que después de esta premonición se dirigieron hacia el convento formando alboroto y aclamando a San Vicente como el predicador profeta. Por este motivo San Vicente tuvo que ser trasladado de Valencia, salió de Valencia a los 28 años, ya habíamos dicho. En este momento histórico, en el año concretamente 1378, la iglesia estaba dividida y tenía 2 papas. Esto sucedió cuando murió el Papa Gregorio XI, y así mismo esto le causaba mucha angustia a San Vicente, a tal punto que fue la preocupación que lo enfermó. Incluso llegó a durar varios días en la cama. Pero una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y de Santo Domingo de Guzmán, diciéndole que iniciara su predicación por todas partes, ciudades, pueblos e incluso países. Apenas escuchó esto, San Vicente se recuperó de salud y al otro día de madrugada se dirigió al norte de España, llegando hasta el sur de Francia. Luego pasó a Italia y a Suiza, y así mismo fue recorriendo toda Europa. Este recorrido dio un enorme resultado espiritual,
pues las conversiones que había conseguido eran numerosas. Dentro de ellos habían judíos y moros. Esto de judíos y moros se toma como referencia debido a que eran ellos, los mismos judíos y los musulmanes, los que eran más difíciles para convertir. Había cogido tanta fama en su predicación que se agrupaban multitudes para escucharlo, porque lo hacía con firmeza, dando tal seguridad que muchos se convertían tan solo con escucharlo. Sus predicaciones tenían que ser a campo abierto debido a la cantidad y multitud de personas que llegaban. Incluso se desarrolló su voz de una forma sonora y melodiosa que se volvía muy agradable al escucharlo. Su resonancia era tan admirable que se le escuchaba a más de 100 metros, o lo que decimos también a una cuadra, perfectamente. También se dice que sus oraciones duraban mínimo 2 horas, pero en algunas ocasiones llegaban a durar hasta 6 horas. Pero con la característica de la que la gente no mostraba cansancio, debido al don y al encanto de sus palabras. Todas eran llenas de emociones. Algunos lo tomaban de manera tan particular que creían que el sermón lo hubiera puesto para ellos de una manera personal. También se llegaban a escuchar en algunas ocasiones, en medio de la multitud, gritos pidiendo perdón a Dios por sus comportamientos. Algunos caían desmayados de su emoción. Había gente que se mantenía distanciada con sus compañeros, vecinos y amigos, creando una enemistad que había logrado durar mucho tiempo. Estas personas de un momento a otro se perdonaban y volvían de nuevo a ser amigos. Otros, que en un principio se acercaron a escuchar la predicación, terminaban soltando lágrimas por los pensamientos de culpa y amor que salían del corazón. Otros, que se sabía que eran pecadores, terminaban pidiendo confesores, por lo que le tocó estar siempre acompañado de varios sacerdotes, para que no solo le ayudaran en la confesión, sino también a retener la multitud, pues todos querían tocarlo. Después de las predicaciones, acostumbraban a seguirlo 2 grandes procesiones se formaban. Una de los recién convertidos, reviviendo la imagen de Cristo crucificado, y la otra de puras mujeres alabando a Dios alrededor también, pero de la Santísima Virgen María. Llevaban una imagen. Estos 2 grupos terminaban acompañándolo en el próximo pueblo, a donde se dirigía él a predicar, reviviendo de esta forma la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estos acompañantes daban ejemplo de servicio, pues en el siguiente pueblo lo rodeaban ellos para que las personas no lo tocaran. Incluso algunos trataban de desprender un trozo de su hábito para conservarlo como una bendición de Dios. De todos modos, debían pasar por el medio de muchas personas, caracterizándose siempre San Vicente por su cordialidad que mantenía a pesar de ser empujado por los seguidores. En los pueblos y sitios por donde pasaba se notaba que producía cambios tan notorios que incluso muchos dejaban de emborracharse. Las palabras vulgares desaparecían como si no existieran. Las mujeres cambiaban sus vestimentas reveladoras por unas más serias. Todo esto dejaba un aire como de una buena moral o unas sanas costumbres. Sus sermones se caracterizaban por ser fuertes contra el pecado y el vicio. Causaban tanta impresión que las muchedumbres lo escuchaban tornándose a un sentimiento de culpa, pero sentían un gran provecho que también llegaban a aceptarlo para el bien de sus vidas. Condenaba abiertamente la causa de tantos males, invitándolos a recibir los sacramentos de la confesión, el bautismo y la comunión. En cuanto a la Santa Misa,
recalcaba en la obligación de asistir, cumpliendo con el mandamiento que correspondía en el día del descanso. Insistía también a la severidad del juicio de Dios, los destinos futuros del cielo o del infierno. Lo hacía con tanto fervor que en ocasiones tenía que detener su sermón al escuchar el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios. El tema que más insistía era sobre el juicio de Dios de manera individual sobre cada uno, dejando bien claro que la conversión era necesaria e inmediata. La gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis, debido a que recordaba continuamente citas de pasajes del libro del Apocalipsis, precisamente, refiriéndose al juicio que nos esperaba a todos. Repetía muchas veces el pasaje: he aquí que vengo pronto y traigo conmigo el premio, y le daré a cada uno según haya sido sus obras. Apocalipsis 22:12. Cuando lo escuchaban hablar del juicio final, se conmovían, sobre todo cuando anunciaba que los que ya han hecho el bien irán a la gloria eterna, y los que decidieron hacer el mal irán a la eterna condenación. Juan 5:29. Varios milagros realizó en su recorrido, caracterizándose porque hablaba en su idioma natal. Sin embargo, los que hablaban otros idiomas lo escuchaban como si les hablara en su propia lengua. Aquí se cumplía lo que narra la Biblia en su libro de los Hechos de los Apóstoles, en la llegada del Espíritu Santo, más conocido como la fiesta de Pentecostés. Una de las cosas que siempre hacía antes de cada predicación era pedir en oración al Padre Celestial le concediera el don de predicación de la palabra, de tal manera que llegara a convertir a muchos, incluso a veces hasta duraba horas orando, y hasta que no se sentía seguro de la compañía espiritual, no salía o iniciaba su nuevo día de conversión, de predicación. También acostumbraba a dormir en el suelo, hacía constantes ayunos, incluyendo lo que le habían enseñado sus padres, lo cual era mortificarse los días viernes por la pasión de nuestro Señor Jesucristo y el día sábado por la Santísima Virgen María. Como lo habíamos hecho ya, habíamos narrado. A todas partes a donde él iba se trasladaba a pie, incluso de una ciudad a otra. En una ocasión le comenzó un dolor en una pierna, donde tuvo que verse obligado a utilizar un pequeño burrito. Se caracterizó por ser un hombre humilde. Siempre decía que su vida había sido una cadena interminable de pecados, sintiéndose pequeño ante la presencia de Dios que todo lo sabe. En su avanzada edad llegó a tener varias enfermedades que le causaban dificultad para moverse por sí mismo, pero apenas empezaba su predicación le ocurría algo misterioso o milagroso, pues se le quitaban todas las dolencias y lo hacía como si estuviera sano. Lo hacía con la fuerza que lo caracterizaba en su juventud. Se podía decir que era un verdadero milagro. Un miércoles de ceniza en la ciudad de Vannes, Francia, falleció en plena actividad misionera un 5 de abril del año 1419 a sus 69 años. Se dice que acudió tanta gente a verlo que en 3 días no se le pudo dar cristiana sepultura. Fue declarado santo 36 años después, un 29 de junio de 1455, por el Papa Calixto III, después de hacer más de 860 milagros en tan solo las ciudades de Tolosa, Nantes y Nápoles. Este Papa recuerda
hizo un comentario que él se recuerda que cuando él era joven, una vez se lo encontró saliendo de una plaza en Valencia y le predijo el papado cuando le dijo: disculpe su santidad. Luego se quedó mirándolo y le dijo: usted me va a canonizar, y continuó su camino. Una recomendación o prodigio que él dejó fue que le daba una recomendación a las señoras que acostumbraban a discutir mucho con sus maridos. Les dejó un frasquito con agua bendita y diciéndoles que cuando se iniciara la discusión tomaran un poco de agua y que no lo tragara, sino que lo tuvieran en la boca hasta que su marido se calmara. Este frasquito lleno de agua cogió mucha fama, al igual que esta recomendación, ya que con ello se salvaron muchos matrimonios. Esta agua, este frasquito con agua, era conocido como la famosa agua de Fray Vicente, la que producía milagros. Su obra literaria fue el Tratado de Vida Espiritual, donde hacía su narración como maestro de santidad. En él aconsejaba oración, silencio, pureza, obediencia y humildad. Su festividad se celebra en la Iglesia Católica el 5 de abril. Esta es la historia de San Vicente Ferrer. Los invitamos a seguir viendo la vida de nuestros santos católicos.